buenas tardes. Bienvenidos acá a Conecta Más FIS. Ya es el último webinar que vamos a estar teniendo este día, jueves 30 de julio. Se nos va el mes mañana y tengo el agrado de presentar a tres muy interesantes convidados que vamos a estar hablando sobre microaprendizaje ágil, herramientas para la reapertura post-COVID, COVID-19, perdón ahí. Y algo que mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese retorno seguro de tantos que se habla? Si no, nos vamos a atrever a volver a ir a las oficinas, si es que vamos a salir de lo que se llama ya el fenómeno de la cabaña, o sea, ese miedo de volver a salir de la casa. Y para ello vamos a estar hablando con Gonzalo Oviedo, fundador y CEO de Closely. Es una emprendimiento, empresa pionera en Chile como plataforma móvil de microaprendizaje ágil, que ha desarrollado el programa de microaprendizaje Retorno Seguro, que consiste en una serie de microcursos diseñados para un retorno seguro post-pandemia dirigido a empleados de primera línea. También vamos a estar hablando con Musa Magluf Alvarado, subgerente de capacitación en la Mutual de Seguridad, una empresa con más de 2 millones de personas en todo Chile que está implementando diversos programas de capacitación, y con David Gómez de la Hoz, director de aprendizaje flexible. Él es experto en nuevas metodologías de aprendizaje y capacitación a través de la empresa Aprendizaje Flexible, que facilita la formación corporativa en el puesto de trabajo en su sede en Bogotá, Colombia. Así que más encima nos vamos a tener la posibilidad de conocer lo que está pasando en Bogotá y cómo tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno central de Colombia está abordando la pandemia y la crisis. ¿Cómo están, Gonzalo, David, Musa? ¿Qué Hola, tal? Un gusto conversar con un ustedes. gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Felipe. Sí, No, Felipe, muchas gracias. un gusto tenerlos acá en Conecta Más FIS. Y lo primero para abrir este webinar, para ver si finalmente cómo se va a poder operar con normalidad, esta normalidad entre comillas, y cómo se deberán adaptar a las nuevas condiciones. Me gustaría preguntarles cómo las áreas de capacitación, ligadas mucho a recursos humanos, pero que ninguna estaba, y como nadie estaba preparado para algo así, y las nuevas metodologías de aprendizaje, cómo van a poder contribuir a tomar los resguardos necesarios para evitar los contagios, entendiendo que la gente tiene que volver a su oficina, que el home office es un buen complemento, eso hemos aprendido muy rápido, pero que igual es necesario volver, y en muchos rubros, ya sea, y ahí Musa nos va a contar aún más, como la construcción, o fábricas donde sí se requiere, donde el teletrabajo realmente no funciona, es imperante tomar estas medidas para evitar los contagios y que se transformen en focos de propagación. Así que me gustaría, con esa pregunta, ¿cómo se puede ir aprendiendo y enseñando a los trabajadores? Por eso me gustaría comenzar con Gonzalo, ya que ustedes han creado esta suerte como de metodología respecto del retorno seguro. Sí, un millón de gracias. A ver, lo que hacemos nosotros básicamente es ayudar a organizaciones que tienen gente dispersa geográficamente a capacitarlas, ¿cierto? Gente que no tiene mucho tiempo para ser capacitado, que en muchas ocasiones no tiene un computador de acceso como para aprender algún curso online, etc. Hemos desarrollado un programa de microcursos para como entregar la base de conocimientos para este retorno seguro, desde cómo uno se cuida en la casa, en el transporte hacia el trabajo, y las cosas y los cuidados que uno tiene que tener en el lugar de trabajo, y sobre todo cuando uno atiende a público. Cómo hacer que la gente, digamos, los clientes que son recibidos se sientan seguros también. Qué cosas comunicar, cuáles son las cosas importantes, cómo comportarse, etc. Inicialmente nuestro foco está en algunas industrias específicas que son de restaurantes, hoteles y comercio al detalle, y iremos agrandando, digamos, esto a otras industrias también, que tienen sus necesidades un poco específicas. Pero eso es en realidad nuestro enfoque, ¿no? Nosotros
fácilmente podemos llegar a gente que está en cualquier parte. Todos tenemos el teléfono celular. Y nuestra propuesta y la aplicación permite, digamos, tiene resultados bastante altos porque tiene una interacción proactiva con la gente, no es un contenido pasivo que está y que la gente tiene que acordarse, ir a mirar, si no te golpea y te dice, oye, tenés que aprender esto, te está quedando atrás, acuérdate. Y para una organización también le permite ver y entender que la gente no solo recibe el contenido y el conocimiento, sino que la gente lo comprendió cognitivamente y comprende los conceptos, y eso también es re importante. Entonces, esa es nuestra propuesta. Y creemos que es súper importante, porque en realidad nosotros vemos un poco de informaciones por todas partes y nos informamos por medios bastante informales y todo. Y unos saben cosas distintas, unos saben un poco más que otros. Entonces, es importante, yo creo, que exista una base común, un piso oficial. Nos basamos en información oficial del MinSal, también de la Organización Mundial de la Salud, y seguimos esos protocolos. Esa es nuestra propuesta. Claro, Sí. qué importante eso de que tenga que ver, de basarse en la información oficial, porque todavía, a pesar de que ya llevamos 5 meses, todavía hay mucho de que leí esto acá, Sí. oye, pero eso hace 3 meses dijeron que no, sí, pero ahora yo no, entonces pues todavía es muy, la mayoría de la gente no tiene incluso tan claro cómo se contagia, incluso ya, y eso que ya es debería ser ya absolutamente aprendido. David, te quería preguntar porque aprendizaje flexible y quizás muy, o sea, como nunca como un momento histórico hubo que ser tan flexible como actualmente para aprender. En muchas cosas, o sea, de los intereses, de las carreras, pero ligado al COVID, actualmente también implica, como dice Gonzalo, no solamente aprender al minuto, sino que poner esos aprendizajes en uso al segundo, ¿o no? Sí, definitivamente. Usted lo ha dicho. En este momento, cuando se vive el día a día, es decir, cuando el gobierno nacional o el gobierno local les pide un decreto, una nueva norma, y así lo hace prácticamente cada día de la semana, es vital que la comunidad entera, y qué decir, pues obviamente las empresas, logren transferir esa información de manera precisa. Y no caben las metodologías convencionales. ¿Cuáles son las metodologías convencionales? Las metodologías convencionales son aquellas en las cuales usted ingresa a una intranet, a un servidor de una empresa y se conecta 1 hora o 2 horas para que informen un contenido alrededor de un tema. Aquí es donde vienen entonces estas metodologías ágiles, precisamente donde se trata el tema de microaprendizaje, que le permite informar de manera precisa qué es lo que necesita saber un empleado, teniendo en cuenta lo que usted comenta, ese cambio permanente, ese día a día, y que tiene que ser de una flexibilidad absoluta. ¿Y por qué flexibilidad? Porque la experiencia del empleado que antes, y pues Musa, que es experto en el tema, pero la experiencia del empleado antes estaba en una oficina, estaba en un centro de operaciones. Era muy distinta a la experiencia que hoy se tiene cuando las personas están en su mayoría en teletrabajo. Cuando tiene una persona conectada a un computador, pero a su vez tiene al niño pequeño trepado encima tratando de explicarle una tarea. O con la persona, la pareja disfrutando pues de un almuerzo y de repente lo llama el jefe diciéndole, mira, se cayó un servidor en tal lugar. Entonces, esa dinámica no admite las metodologías convencionales. Necesariamente los enfoques de microaprendizaje le permiten tener a las empresas una mayor velocidad de respuesta. Digamos, un alto ejecutivo de un área específica de ventas, por ejemplo, donde tiene los directivos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en teletrabajo, pero todos los centros de un banco, por ejemplo, están en sus oficinas todavía atendiendo, pues la dinámica laboral es muy distinta. Entonces, este microaprendizaje definitivamente es ágil, responde rápidamente a esos requerimientos, y hay una variable muy interesante, pues más adelante le permite realizar los cambios y reciclar a su vez los contenidos, que más adelante lo vemos. Y Musa, en el caso de la Mutual,
que gran parte de su trabajo pasa que ver con la capacitación y con la prevención, el enseñar a los trabajadores, y en este caso a millones de trabajadores, a cómo prevenir accidentes, cómo prevenir, y ahora cómo prevenir contagios. ¿Cómo ha sido crear un programa tan amplio, que llegue tan masivo? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Es una pregunta súper profunda que nosotros veníamos trabajando ya hace alrededor de 2 años más o menos. Pasamos por un proceso de transformación digital en el cual todas las modalidades de capacitación, de formación que hoy día existían, comenzamos a hacer un trabajo para traerla a la mutual y ponerla al servicio del mundo del trabajo y de nuestras empresas adherentes y los trabajadores. Entonces, para nosotros ha sido un desafío que ha tenido, por un lado, una buena aceptación debido al contexto. Hoy día, el contexto de COVID, tal como mencionaba David, ha hecho que muchas personas estén trabajando por el confinamiento desde su casa. Estamos hablando de teletrabajo, y eso ha significado también que todos estos trabajadores y todas las empresas que tenían alguna plataforma de formación o tenían alguna plataforma para poder hacer su trabajo a distancia, hoy día le están sacando mucho provecho. Lo que nos pasó a nosotros era que tradicionalmente veníamos haciendo una formación que estaba vinculada al aprendizaje tradicional, digamos, al aula de clase, al profesor y a los alumnos estando ahí. Pero eso ya venía teniendo desde ya un tenor que uno miraba, iba a una sala de clase y se daba cuenta que los alumnos ya estaban a los 20 minutos con su celular, o están con su tablet, o estaban con su computador. Entonces, eso nos llevó también a repensar cómo el proceso de aprendizaje tenía que ser distinto, incorporando de manera mixta herramientas tecnológicas, herramientas presenciales y herramientas prácticas. Lo que nos pasó en principio fue entender que desde el mundo de la prevención de riesgo y de la gestión de riesgo, hoy día el COVID es un riesgo más. Tienes que tener un plan para poder abordarlo. El mundo del trabajo es distinto y va a ser distinto cuando volvamos a trabajar de nuevo. No van a ser las mismas formas, no van a ser la misma cantidad de personas, no van a ser las mismas interacciones, y muy probablemente este aprendizaje que hemos tenido del trabajo a distancia también va a tener un espacio para el futuro. Lo que hicimos, por lo tanto, fue decir, nosotros en el rol que tenemos hoy día para poder controlar riesgo y poder entregarle información a las personas y evitar los accidentes con resultado de muerte, las enfermedades profesionales o los accidentes en general, fue pasar toda la oferta que teníamos presencial a streaming, e-learning, y también enfocándonos a los ciclos de aprendizaje, donde los microaprendizajes para nosotros son una herramienta fundamental. No es común, o sea, es común, digamos, en realidad, hoy día, que cada vez que tú quieres adquirir algún conocimiento puntual, no tomas un diplomado para saber cambiar una llave del baño, o no tomas un curso de gastronomía para preparar una receta, sino que vas y ves 1, 2 o 3 videos de lo que necesitas saber en ese momento para poder hacerlo, y el resultado es que funciona. Y como funciona, tú te vas dando cuenta que lo más importante en ciertas situaciones donde hay un riesgo crítico y que tienes que dar una buena respuesta, es que tienes que tener la información disponible, tiene que ser precisa y tiene que tener efecto. Y para eso los microaprendizajes son una herramienta que nos permite ir reforzando constantemente un contenido en el tiempo y hacer que esa adquisición de conocimiento después se transfiera a los procesos operativos. Para nosotros, como Mutual de Seguridad, como te decía en principio, decimos hoy día que vivimos y trabajamos en un tiempo de COVID, y por lo tanto tenemos que hacer más prevención para este nuevo contexto. Y eso nos exige tener nuevas formas metodológicas y herramientas tecnológicas para poder entregar información y formación a los trabajadores para que ellos puedan poder evitar los contagios, porque además lo que ha pasado con el COVID, nosotros lo hemos identificado como en fase, ¿no? Cuando estábamos en marzo estábamos hablando del COVID, de lo que era, cuáles eran los mecanismos de prevención que podíamos utilizar para evitar los contagios. Después pasamos a la segunda fase, donde en especial ciertas actividades económicas, como el área de salud, tenía que mantener su actividad, y teníamos que ayudarlos a evitar que los contagios, los contactos estrechos o por los mismos pacientes que estaban atendiendo disminuyeran. Y ahora estamos entrando en una fase de retorno al trabajo, y cada una de esas fases tiene sus particularidades y tiene sus dificultades también, y el desafío a nosotros poder tener una oferta que nos permita llegar a ello. Hoy día las cápsulas de microaprendizaje nos han funcionado bastante, y en general la educación a distancia la pusimos a prueba, y pasó la prueba con éxito. Yo te diría que entre el 2015 y el 2019 pasamos de capacitar a personas
en metodologías en línea. En el 2015 hacíamos 50.000, el 2019 terminamos haciendo 350.000. Solamente entre marzo, 16 de marzo, que comenzó el confinamiento, hasta el 31 de junio, ya hemos hecho formación a 250.000 personas. Entonces, eso te ayuda también a acercar la tecnología a la gente, y que es algo que funciona. Número enorme, y estaba pensando cómo la tecnología y el microaprendizaje en este caso vuelve a todos una suerte de prevencionistas de riesgo. O sea, en este momento cada trabajador se transforma en un prevencionista de riesgo para sí mismo y para su entorno también. Exacto, y fíjate que en la casa les pasó todo, cuando tuvimos que improvisar muchas veces oficina. En general, ahí hay consejos que utilizar, que la silla tenga ciertas características, que la altura del teclado y del notebook tenga ciertas características, que la zapatilla que vas a utilizar para enchufar los electrodomésticos, perdón, la herramienta electrónica, no pase por el cable entre medio, que los niños van a transitar por ahí, que si tienes un café o tienes un vaso al lado, son varias cosas que uno no sabía y que empieza a... Sufrí un percance. La emoción. La emoción. Y que empieza a aprender también. Entonces, claro, hoy día es fundamental para nosotros poder entregar muchos de los consejos que ya conocemos y que se puedan aplicar en la vida cotidiana, sobre todo en este contexto de COVID, en este contexto de cuarentena, donde necesitamos tener información. Como Gonzalo decía antes, y como bien lo dijiste tú, hay muchas fuentes de información que muchas veces no son tan fiables y que te hacen cometer errores. Y cuando tú tomas algún contenido de algún referente, por lo menos tienes esa seguridad de que lo que te estamos diciendo tiene un sustento teórico y técnico que aplica y tiene un buen resultado. David, me gustaría llevar el tema al cansancio que existe en general. 5 meses de cuarentena, tanto acá en Chile como en Colombia, todas las semanas viendo, nos dejarán salir, no nos dejarán salir. Eso, ¿cómo ese cansancio va afectando la capacidad de aprender con estos y de tomar estos aprendizajes y llevarlos a cabo, sobre todo en el tema que estamos tratando? Usted toca un buen punto. Este proceso que está llevando a cabo todas las miles, cientos de miles de personas en el tema del teletrabajo están generando una fatiga. ¿Y la fatiga por qué se produce? Porque, digamos, y lo digo con consideración, porque en este momento es un evento, algunos le llaman el elefante negro, pero es un evento tan nuevo para todos que la reacción en muchas de las empresas es que todos los problemas se resuelven con talleres de formación, ¿sí? Entonces, el problema X, entonces démosle un taller, problema Y, otro taller, y resulta que ese señor, esa señora que está allí en su apartamento cuidando a los niños, o está una persona sola cuidando a los niños, fuera de eso, ayudándolos a estudiar y fuera de eso trabajando, esas dinámicas de tiempo no las tienen en cuenta muchas organizaciones. De hecho, algunos índices indican que las personas están algunas perciben hasta un 46% más de carga laboral en procesos de teletrabajo. Entonces, súmele esa realidad percibida y dígale, entonces ahora mire, ingresa a un taller, entonces conéctese 1 hora a un computador. Fuera de eso, conéctese a un webinar porque necesita actualizarse en otro tema. Y fuera de eso, atienda una teleconferencia con el jefe o con el equipo de trabajo. Usted suma todos esos eventos y el agotamiento es evidente al final del día. Hemos compartido con diferentes ejecutivos de diferentes sectores en estos meses y se percibe la fatiga. Por eso es tan importante ser consciente como empresa de esa realidad de ese empleado. Y es una realidad que requiere de alguna manera adaptarse, en la empresa adaptarse con lo que sea más sencillo para la persona. Y de esa manera, ¿qué puede ser? Pues el celular. El celular es un medio de lo más natural, es una extensión como tal hoy en día de las personas. Y es lo más sencillo, con impactos, consumos de contenido formativo, preciso, y que hable sobre todo de los cómo. Porque si empezamos a trabajar con los esquemas convencionales, nos vamos a
a dispersar en todos los temas, y lo que era poder ser atendido en 5 minutos, nos llevamos 1 hora de formación. Entonces, es vital entender esa dinámica. La fatiga es evidente en los equipos, tanto los equipos de primero y segundo nivel, o inclusive los de tercer nivel que todavía están en teletrabajo, y aquellos que no lo están, que están en las oficinas, bien sea de servicios de logística, bien sea de servicios financieros y demás. Hay un agotamiento, y si los llenamos de procesos de formación con tal de resolver problemas, esto básicamente no va a ser recibido, porque la motivación tiene que ser una motivación intrínseca, es decir, necesito esto, pero siendo impuesto evidentemente no es lo mejor, y la metodología es clave, tiene que ser una metodología ágil. Así es. Gonzalo, bueno, Sí. David, en ese sentido, yo creo que toca mucho lo que ustedes están haciendo. De partida, todos los que hemos trabajado en empresas grandes, está el tema de los talleres. Ya cuando era presencial normal, cansaba mucho, van a especializarte en algo, el curso que traemos un especialista. A veces, muchas veces decía, no estoy aprendiendo nada nuevo, quizás, uno se volvía reticente después de un par de experiencias a experimentarlo. En cambio, como lo que ustedes hacen con la aplicación, con el teléfono, más constante, que uno se lleva el curso, microemprendimiento, microcurso en el bolsillo, facilita mucho a no caer en esa reticencia, ¿no? Sí, yo diría, son dos cosas. Uno, que lo que mencionaba Musa, con respecto al acceso y a la disponibilidad de información en cualquier momento, en cualquier lugar. Así necesito saber cómo hacer una hamburguesa vegana, cómo cambiar una ampolleta, cómo cambiar de enchufe. Tienes en un par de minutos, recibes información rica, práctica, útil para cosas concretas. Y ese es parte de nuestro foco. Ahora, no soy enemigo de los talleres, todo lo contrario. Yo creo que cada cosa aportan tienen distintos beneficios. Y de hecho no para este caso específico del COVID, porque acá la idea es llegar a mucha gente. Entonces, es difícil pensar en modelos de enseñanza o de aprendizaje blended o mixtos, ¿cierto? Pero nosotros sí estamos trabajando en distintas, digamos, funcionalidades de la plataforma que permite complementar otras formas de enseñanza, blended, como talleres, por ejemplo, y de qué manera poder extender, digamos, o traspasar algunas instancias de aprendizaje a autoaprendizaje fuera del aula, y de manera de poder hacer unas aulas tal vez un poco más breves, más concretas y con apoyos de conocimiento, digamos, en otros momentos, etc. Pero sin lugar a duda, y lo que decía David de este agotamiento, o sea, lo vivimos, y yo lo vivo, mi equipo lo vive, y usted me imagino también. Uno trabaja mucho frente a la pantalla, y el tener que hacer una capacitación, decir, oye, pásate 1 hora más en un taller o en una no sé, aprendiendo cosas en Internet, en realidad cansa. Sí, Entonces, este bueno, formato de fácil consumo, con cosas concretas y puntuales, y que para una organización pueda medir y evaluar que la gente además está aprendiendo y entendiendo lo que se le está explicando, yo creo que es súper valioso. claro Sí. que sí. Bueno, hablando de prevención y tantas horas frente a la pantalla, me tuve que comprar anteojos especiales, estos anti-luz azul. No tiene ningún aumento, pero Mala, si no es malo, porque uno terminaba con la vista muy cansada. Y es verdad, uno hasta duerme mejor. Sí. También en el sentido, ¿cómo se pueden personalizar estos cursos? Porque como decía David, en distintos estamentos de la misma industria, empresa, ya hablamos pues le preguntaba a Musa cómo estaba abordando ellos, porque están los trabajos de cuello blanco y los anteriormente o siempre conocido como overol azul, términos muy ingleses, todo eso. ¿Cómo aproximar este tipo de conocimiento de microaprendizaje relacionado al COVID y el retorno por distintos niveles dentro o servicios, Claro. segmentos?
Mira, es una buena pregunta, sobre todo porque es complejo desde el rol que nos toca a nosotros como mutual, digamos, y como organismo administrador de la ley, cuando tenemos que hacer los planes de formación con la empresa. En general, cuando es una empresa en particular, esa empresa tiene herramientas específicas para poder determinar cuáles son las necesidades de capacitación que tiene cada uno de los niveles de la estructura y cuáles son las competencias en las que debería mejorar. En el caso de nosotros que trabajamos en esta empresa de gestión de riesgo, lo que nosotros hacemos es poner a disposición de la empresa una oferta muy grande de distintos temas relacionados y vinculados a los riesgos críticos que tienen las empresas y a los riesgos transversales también y a los riesgos y a las exigencias legales. Y por lo tanto, si en una empresa la detección de necesidad de capacitación es la herramienta para poder ver quiénes y cuáles son los cursos que tomar, en nuestro caso hay una herramienta que se llama la identificación de peligros y riesgos. Eso quiere decir que uno identifica cuáles son los riesgos que la empresa tiene en sus procesos productivos y cuáles son las personas que están en contacto con esas energías o con esas herramientas o mecanismos. Por lo tanto, ahí tú vas identificando que si tienes que hacer un curso, hay gente que está en contacto directo con ese riesgo, hay gente que supervisa a equipos que están en contacto con ese riesgo, y hay gente que toma decisiones para que funcionen bien los procesos hacia abajo. Y ahí tenemos diferenciada nosotros la oferta, digamos, todo lo que va a supervisores y trabajadores y lo que va también a los altos directivos, porque son diferentes. O sea, un ejemplo, si vamos a hablar de liderazgo, el liderazgo del gerente general de una empresa tiene acciones diferentes a las que tiene el operador de primera línea. No estoy desmereciendo a ninguno de los dos, pero el de primera línea tiene conocimiento operativo de cuál es el clavo específico que tienes que colocar para detener tal cosa. Y por otro lado, el gerente general tiene la visión completa de cuáles son los mejores mecanismos de inversión y sustentabilidad de la empresa. Entonces, entre los dos hay una oferta que tenemos disponible que se va armando junto con el cliente. ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen? ¿Cuál es la oferta que nosotros tenemos? Y la vamos acomodando para poder entregarla. Y eso, complementando también lo que decía David y lo que decía Gonzalo, nosotros hablamos de ciclo de aprendizaje porque tenemos distintas cosas dentro. O sea, las microcápsulas de aprendizaje, los microaprendizajes son elementos de un ciclo para nosotros que es mayor. Parte por ahí, pero después sigue también con la formación e-learning, con los streaming, con la formación presencial, con los diplomas o programas que tenemos y con la actividad práctica en los centros de entrenamiento de riesgos críticos, que eso también es importante para adquirir un aprendizaje. Uno es conocimiento teórico y el otro es conocimiento práctico. Entonces, en toda esa línea, que son ciclos que tenemos construidos, la gente va transitando. Lo que buscamos justamente es, en esencia, reforzar, 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 reforzar para que ese conocimiento se pueda adquirir. Y que es una pregunta para todos, partiendo también por ti, Musa, porque ustedes trabajan con industrias o sectores que llegan trabajando de la misma forma desde siempre, básicamente. Por ejemplo, la construcción, digamos, que no ha cambiado mucho en 60 años, cómo se construye, cómo trabajan los operarios. Sigue siendo, bueno, hay innovaciones de materiales, cosas así, pero la forma de trabajar es más o menos la misma. ¿Cómo se le enseña a alguien que toda su vida ha trabajado de la misma forma para que esté más consciente de esta nueva realidad? Claro, es difícil la pregunta. Es una pregunta Es difícil. una pregunta Parto crucial. parto por ahí, porque claro, desde mi opinión, yo creo que la construcción sí ha cambiado. Y lo ha cambiado en sus procesos, lo ha cambiado en la tecnología que ha incorporado, lo ha cambiado en la forma en que hoy día incluso se administran los proyectos de construcción. Pero lo que no ha cambiado mucho sí es la cantidad de rotación que tienen esas empresas. Entonces, claro, tú puedes capacitar a una cantidad de 100 personas que estaban operando en una faena, pero esa faena va a morir 2 o 3 meses después y va a llegar gente nueva o se van cambiando. Entonces, la formación es continua. Muchas veces, como dices tú, hay gente que lleva trabajando 30 años ya y que conoce mucho, pero conoce mucho del proceso que él sabe hacer. Es un buen carpintero, es un buen electricista. Lo que nosotros tratamos de hacer con ellos también es decirle, ok, el trabajo con la herramienta eléctrica es una parte del trabajo completo de la compañía. Esto tiene riesgos asociados, y no solamente riesgos de seguridad y salud del trabajo, sino que riesgos también que tienen que ver con la productividad, con la eficiencia, con la eficacia, y dependiendo de lo que esa necesidad
tenga cada una de las empresas son los componentes que uno empieza a adquirir. Porque probablemente no le voy a ir a enseñar a ese señor de 30 años, que es un soldador más experimentado, que le enseñó a todos los 40 soldadores que llegaron cómo soldar. Pero sí le puedo enseñar cómo ejercer un buen liderazgo, le puedo enseñar cómo mantener un buen equipo de trabajo, cómo tener mejores pautas de planificación, cómo hacer una mejor prevención, cómo identificar peligros, cómo ejecutar los estándares y los protocolos, que eso cambia también entre una empresa y otra. Creo que nunca dejamos de aprender. Probablemente lo más técnico es lo más fácil de adquirir, pero todo lo otro que tiene que ver con los componentes sociales, con los componentes organizativos, están en constante dinamismo. Sí. David. Perdón, Gonzalo. Era para seguir un poco la línea de Musa. Yo creo que también es re importante involucrar a la organización completo, porque sí, porque no solo al señor, al carpintero que hay que enseñarle digamos, o necesita aprender algo en particular, pero al involucrar la organización completa, los supervisores, los directivos, etcétera, genera un cambio cultural dentro de la organización. Yo creo que eso es importante. Musa está haciendo algunas cuestiones re interesantes con seguridad compartida, por ejemplo, que es algo, digamos, no sé, tal vez un cambio de paradigma, entre que la seguridad digamos, es responsabilidad tuya en general, pero cambiar la mirada y decirse que la responsabilidad, tu seguridad es responsabilidad mía también. Y de esa manera, como te decía, se involucra la organización. Yo creo que eso es re importante también para lograr este cambio digamos, de nuevos hábitos o paradigmas, no sé. Sí, muy interesante lo que tú dices, y me gustaría llevárselo el tema, David, de involucrar a la organización. Este es un problema de toda la organización, desde el CEO hasta el que abre la puerta, y donde todos nos cuidamos a todos, donde si alguien se llega a enfermar, por donde sea que esté dentro de esa organización, puede afectar incluso a la organización completa. ¿Cómo, David, se puede enfrentar eso para crear esa cultura de cuidado general? Es buen punto el que usted comenta. Las organizaciones maduras tienen la posibilidad, digamos, de asumir un concepto que se llama una organización que aprende. Significa eso que desde el directivo de nivel 1 hasta la parte de operaciones, inclusive su cadena de valor, está involucrada en una cultura del aprendizaje. Eso es definitivo. El impacto que pueden tener en este momento las organizaciones a nivel mundial, no solo en el contexto latino, sino a nivel mundial, es enorme. Si usted mira cuántas personas puede impactar, por ejemplo, las empresas apoyadas por las firmas de seguros, alrededor de desarrollar la cultura del autocuidado, puede impactar una población significativamente importante, de tal manera que de manera en cascada bajen esos hábitos a sus familias, a sus entornos de comunidad, y ahí se genera una cultura del autocuidado a nivel, digamos, local, de una dimensión mucho mayor. El papel realmente es bien importante si así lo vieran las organizaciones, digamos, que tienen que ver con política, a nivel de salud y a nivel de trabajo. El impacto que puede tener la gestión que realizan las firmas de seguros con las empresas para el tema del autocuidado es definitivo. De hecho, lo que viene en este momento, ya 4 o 5 meses, donde en cualquier lugar del mundo, entre comillas, ya se ha generado un hábito. Digamos, los especialistas indican que han pasado 21 días, entonces supuestamente ya hay un hábito adquirido. No sé cuál, pero hay un hábito. Y uno de los hábitos debería ser recoger esa forzosa o no forzosa cultura de estar conectado y comunicado de diferentes maneras, inclusive estas de estar informando contenidos de formación de manera rápida, para que a partir de allí se genere un impacto dentro de lo que viene cuando habla de post-pandemia, en comillas post-pandemia. Porque ahorita los especialistas están diciendo, mire, esta persona que estuvo 5 meses, que son personas que tienen enfermedades crónicas, no salió a correr porque estuvo en un departamento pequeño,
no pudo salir a un parque, la movilidad estuvo reducida, comía harinas todos los días. Entonces, el impacto de la fase que viene, esa fase de donde ya pueden salir, el proceso de enfermedad crónica se va a disparar, se va a elevar de manera significativa. Y las empresas de seguros deberían aprovechar desde ya para generar una dinámica de formación rápida que le permita acompañar esa transición a ese nuevo normal. Y súmele los procesos de agotamiento por temas de estrés y temas emocionales que son los que indican los especialistas, que son los que van a cobrar cuenta en unos meses, tanto en niños como en adultos. Entonces, las empresas tienen un rol fundamental y las empresas de seguros sí que es cierto que pueden apalancar allí una buena respuesta y un apoyo al Estado, que el Estado se ve a gatas, se ve totalmente corto en recursos, porque ellos se ocupan de la función pública, de la salud pública. Pero allí hay un espacio muy valioso para desarrollar una cultura del autocuidado que es definitivo. Eso me recuerda, en Chile hay una aplicación, bueno, que es ya a nivel de América, que se llama Burn to Give, y que está ligada a uno hacía deporte y las calorías que gastaba iban en pro de comida para niños en situación de desnutrición, y ahora están sacando un nuevo servicio que es para empresas, que tiene que ver con el seguro, que fomenta el autocuidado y la vida sana de sus empleados. Entonces, mientras más se fomenta y mientras más sus empleados, cada uno va marcando en la aplicación que salió a correr o que fue al gimnasio o que comió sano, eso tiene que estar relacionado con la póliza del seguro. Un nuevo sistema que están lanzando y que tiene que ver con este autocuidado. Otro que también se me ha venido a la mente en esta conversación es ese letrero que está en la entrada de la faena o en cualquier industria que tenga fábrica, que tiene manufactura, que dice, han pasado 100 días sin ningún accidente. Quizá ahora van a sumar, han pasado X días sin COVID. Que tiene que ver con eso, con el autocuidado, con la creación de esta cultura. Y me imagino que en esto vamos a seguir, y ustedes, sobre todo, tanto ustedes tres, como esto va cambiando día a día, o sea, básicamente está todo, como se dice en el periodismo, súper líquido, la coyuntura está líquida, no hay nada donde sostenerse mucho, donde este microaprendizaje realmente va a ir cambiando y van a ir sacando cosas constantemente que se van adaptando a la nueva realidad que va cambiando, como tú decías, los nuevos pasos, lo que era hace 3 meses una cosa, 2 meses o después hace un mes, y ahora vamos en el primer paso a paso en el caso de la política chilena, en algunas partes, en otras ni siquiera comienza, y después van a poder ver las faenas, y eso implica ir cambiando los aprendizajes, las formas de enseñar y lo que se enseña, ¿no? Claro. Sí, cierto. Yo me gustaría aprovechar la oportunidad de dar un anuncio justamente en relación a lo que estás diciendo, porque estamos a puertas de sacar ya, junto a Gonzalo, una aplicación que se llama Stop COVID y que apunta justamente a estos microaprendizajes centrados en el control de riesgo de COVID. Y creemos que va a ser un momento preciso para poder dejarlo disponible para todos los trabajadores de nuestra empresa adherente. Es un trabajo que llevamos ya haciendo alrededor de 2 meses y medio, más o menos. Ha sido arduo, porque tiene que ver mucho también con las validaciones técnicas, con la información que sea real y con la estructura que Closely le da también al desarrollo de los cursos. Ahí tengo un gran amigo mío que ha trabajado codo a codo con Gonzalo, que es Agustín Orozco, a quien aprovecho de mandarle un saludo y darle las felicitaciones, porque han trabajado durísimo en sacar este producto de Stop COVID. Así que doy la primicia a Gonzalo aprovechando la oportunidad, porque yo creo que semana siguiente, la subsiguiente, ya estamos en línea. Sí, exactamente. Súper, te lo agradezco. Sin duda hemos trabajado súper fuerte. Con Agustín también. Saludos a Agustín igual. Sí, un programa de microaprendizaje Stop COVID que esperamos que tenga mucho impacto y lo hemos hecho con la expertise de Mutual, digamos, para eso, sin lugar a dudas. ¿Y cómo ha sido eso de tan rápido? 2 meses y medio, montar todo un programa de...
Fíjate que, bueno, hay dos caminos. Con Musa hemos tenido dos desafíos. Uno es el tema de los contenidos, sin duda. Y el otro es un tema de integración técnica que también ha tenido sus propios desafíos, digamos, para integrarnos a los sistemas de información de Mutual también. Pero, digamos, ha sido este programa, digamos, esperamos que tenga un tremendo impacto. La agilidad de la plataforma y del trabajo que hemos hecho permite, digamos, fácilmente poder irse adaptando. Tenemos algunos contenidos que son específicos para algunas áreas o algunos rubros, y nos permite muy fácilmente, al momento de lanzar, de poder ir adaptando otros contenidos. Como decías tú, esta cuestión va cambiando constantemente. Si es necesario reaccionar y adaptar cosas, para nosotros es bastante fácil hacerlo. Ya sea por industria o por tipos de cargo o no sé, podrán haber zonas que se abren, se cierran, y ese canal de comunicación está abierto. Y, digamos, depende un poco de nuestra gestión de poder ir adaptando esa información y esos contenidos y ese acompañamiento a la gente. Yo agregaría no además, solamente... Gonzalo, ¿Cómo? que yo agregaría además, Gonzalo, que en un momento nos va pasando que los casos se contaban de una manera y después se contaban de otra, que el distanciamiento era tal o que la cuarentena aquí. Entonces toda esa información también es compleja, porque cuando tú sacas algo tiene que ser con la información más real que puedas entregar, y a veces te quedas desactualizado. Sí, de hecho hoy día estaba viendo un video y decía, sí, en la medida que vayamos volviendo a la normalidad, ahí se acabó. Se me cerró la mano. Sí. Ahí David, está. ahí Yo está. estoy aquí. David, sí, me gustaría que nos cuente un poco la experiencia que ustedes han tenido, porque en Bogotá, por lo menos, no han estado tan restringidos como el caso acá en Chile, sobre todo acá en Santiago. Han tenido posibilidad por periodos de volver a abrir. Y ¿qué es lo que las empresas, qué es lo que tú has podido ver en ese sentido? ¿Y qué es lo que más te piden las empresas con las cuales tú trabajas? ¿Cuáles son lo que más necesitan en esta materia? Bien, ahí hay dos frentes. La realidad del trabajador en esta coyuntura de la pandemia y el confinamiento ha exigido, por ejemplo, que las organizaciones planteen lo que llaman ahora un re-skills, es decir, el liderazgo que antes un liderazgo que usted le tocaba el hombro a la persona, a su segundo, al colega, ya no está. Entonces es un liderazgo que ya no, de no touch. Y, por ejemplo, se plantea la necesidad de un liderazgo remoto, la gestión de equipos remotos. Y eso significa entonces el desarrollo de contenidos que sean muy prácticos a través de mezclas, por ejemplo, de una masterclass, que es una gestión más o menos de una hora a través de videoconferencia, sumado a un podcast donde hay un contenido específico, sumado a un microcontenido alrededor de unas tarjetas de contenidos, y va sumando eso como una ruta de aprendizaje. Aquí se han desarrollado rutas de aprendizaje precisamente con el sector financiero, que le permiten desarrollar esa mezcla de experiencias, esa mezcla de momentos y de medios para que las personas interioricen un conocimiento y fortalezcan una habilidad o alineen una habilidad. En el caso ya a nivel técnico, que en la oportunidad que asesoramos una firma muy cercana a la nuestra, que especialmente en el tema de organizaciones saludables, llama la atención la adopción de los protocolos de riesgo y cómo se hace el seguimiento al cumplimiento del protocolo de riesgo, en el tema hospitalario, en el tema de operaciones, de bodegas, en fin. Allí se está centrando el esfuerzo en el cumplimiento del protocolo, un antes, un durante y un después del trabajo. Y es el proceso tal vez que requiere mayor esfuerzo, y sumándome a esa iniciativa que ustedes tienen allí en Chile con la Mutual Musa, es definitivamente necesario que se haga el acompañamiento y la trazabilidad para evitar al máximo posible ese riesgo de contagio. Entonces, ahí se está centrando el tema, el cumplimiento del protocolo, y en ese sentido, pues están trabajándose pues a nivel nacional en todas las organizaciones. Acá, algo que bueno, es como materia de conversión de todos, es decir, que con todas estas herramientas, con toda esta, lo
los podcasts, con la app, las distintas, el video, la masterclass, cosas que hace 10 años no se podría haber hecho nada. O sea, si la pandemia no habría llegado hace 10 años, 15 años, realmente habría sido mucho, mucho peor que lo que estamos viviendo en cuanto, no salud, pero sí en cuanto, también en salud, porque uno se informa mejor, pero en materia laboral y de retorno, sobre todo, habría sido realmente imposible y habría, claro, probablemente ahí uno habría tenido que seguir yendo a la oficina y los contagios habrían sido muchísimo mayores. Muchísimo, o sea, no habría parado. Hoy, por lo menos, gran parte de la economía, si bien muy, muy afectada, pero puede continuar de esta forma y no hemos dado cuenta que no tiene mayores problemas trabajar eso, aun cuando estemos trabajando más, aun cuando se extrañe la conversación del café, que igual aporta mucho en materia de trabajo, el salir a dar una vuelta, a caminar, a airear la idea, es algo necesario y no solamente algo que el Zoom no responde. Bueno, antes de terminar, personalmente quiero invitar a la gente que nos está viendo a que vea el sitio de Closely. Ya en sí, solamente por diseño, está muy interesante. Sí, de verdad. También lo que tiene la Mutual, ahí está en mutual.cl, van a poder llegar a lo que han preparado y están trabajando. Y también el trabajo de David a través de aprendizaje flexible. David tiene un sitio web donde pueda ver lo que hacen ustedes. Sí, aprendizajeflexible.com.co. .com.co. Perfecto, ahí está el punto Colombia. Te quiero dar las gracias también. ¿Qué hora es allá, por saber? Las 5:50. Una hora menos. De la tarde, una hora menos. Una hora menos que acá en Santiago. Bueno, les quiero dar las gracias por su tiempo. Ha sido muy interesante poder conversar con ustedes tres. Sin duda ha sido muy aleccionador. Y ojalá, y también, como decía, vean los que nos están viendo, visiten sus páginas. La de la Mutual ya tiene mucha información. La de Closely les va a dar muy textual la idea de lo que es y también lo que están haciendo en aprendizaje flexible en Colombia, que sin duda también nos puede ayudar acá en Chile. Así que Gonzalo, David, Musa, les quiero desear un muy buen fin de semana, ya que ya se asoma. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, Felipe. Chao, Musa, chao, Gonzalo. Chao, David, un gusto. Chao a todos. Chao, Felipe. Chao, que estén muy bien. Cuídense.